A los que observan este video. Este video es una iniciativa del ingeniero Reinaldo Carballo, quien acudió a mí para que yo pudiera explicarles detalles sobre la pandemia actual, conocida como la COVID-19, la cual es producida por un virus que se conoce como el SARS-CoV-2, por su parecido molecular con el SARS-CoV del año 2002, que produjo el SARS, el síndrome de respiratorio agudo grave. Y por ese parecido se le llamó así al virus, SARS-CoV-2. Este SARS-CoV-2 es un tipo de virus que pertenece a la especie del coronavirus. Un virus es un organismo microscópico, es decir, muy pequeño, que requiere instrumentos especializados para ser observado, que invade e infecta las células humanas. Y allí ellos se reproducen y ocupan la maquinaria de nuestras células para existir. Esos son los virus. Los virus son ese tipo de organismos microscópicos. Hay miles de tipos de virus muy conocidos. Yo sé que tú habrás leído sobre este tipo de virus y no voy a cansarte con tecnicismo sobre este virus. Pero sí te puedo decir que este tipo de coronavirus nuevo, el SARS-CoV-2, invade las células respiratorias, desde las que se encuentran en la vía respiratoria alta hasta las que se encuentran en la vía respiratoria baja, es decir, los pulmones. Cuando él invade la vía respiratoria alta es cuando da los signos y los síntomas que nos recuerdan a un catarro común, pero no es un catarro común, porque el catarro común lo da otro tipo de virus ya, que es el rinovirus, es otro virus. Cuando él invade, cuando este SARS-CoV-2, este virus conocido como SARS-CoV-2 del coronavirus, invade la vía respiratoria alta, es que tenemos los síntomas. Pero de acuerdo a los estudios ya hechos en los casos presentados desde enero acá en los otros países, se ha descubierto que hay dos síntomas principales: la tos y la fiebre. Y presenta los otros demás, pero hay tos y fiebre, son las dos claves que presenta, que rápidamente puede convertirse en una neumonía. Es decir, que al pasar el virus a la vía respiratoria inferior, es decir, a los pulmones, se da la neumonía. ¿Quiénes son los más, digámoslo así, los más propensos, los más vulnerables a que el virus sobrepase la vía respiratoria superior y llegue a la inferior y los complique y aún pueda enfermarlos, dándole un síndrome respiratorio grave que tenga que ingresarlos con aparatos especiales y con respiración especial y con cuidados intensivos? Pues básicamente son las personas mayores de 60 años, según estos estudios que te comentaba, o personas que ya tienen enfermedades del corazón, enfermedades de la presión arterial, pues la hipertensión arterial, azúcar en la sangre, como popularmente se conoce a la diabetes mellitus tipo 2 o cualquier tipo. Estas personas son propensas. El entender esto no es para generar una alarma, ni generar miedo, ni pánico, ni para generar encierros totales y aislarse y generar mentiras. No. La idea de entender esto es poder tener los cuidados, las previsiones respectivas. ¿Cuáles son esos cuidados y previsiones respectivas? Si tú no tienes la enfermedad, ese sería el primer caso. Si tú no la tienes, si no tienes un catarro común, no tienes nada, evita asistir a lugares donde haya enfermos. Es decir, evita asistir a hospitales, a unidades de salud, a lugares también conglomerados, andar en estadios, en fiestas, ferias, iglesias que tengan más de 500 miembros, es decir, un conglomerado masivo. Esa es la primera recomendación si tú no la padeces. También, si tú no la padeces, trata de que todas tus superficies donde tú te encuentres se mantengan limpias. Siempre lleva a la mano un desinfectante portátil para poder desinfectarte las manos. Si no tienes a la mano, si no tienes cerca o tienes a la mano algún lugar para lavártelas, pero lo ideal es que tú te laves las manos constantemente, siempre y cuando toques superficies u objetos donde sea que estés, en tu trabajo, en tu desplazamiento, ya en tu trabajo.
Es decir, tú tienes que estar siempre protegiéndote y limpiándote las manos. Evita tocarte la nariz y la boca constantemente. Yo sé que eso es automático, pero evítalo hasta donde tú puedas. También, si tú no tienes la enfermedad, constantemente tienes que estar evitando estar cerca de personas que sí la tienen. Y estoy hablando de catarros comunes, mientras aún no se ha determinado un caso en el país. Otra indicación, si tú no la tienes, trata de estar siempre controlado de tu presión arterial. Si tú tienes diabetes, igual, controlado con tus ejercicios, tu dieta, tus medicamentos, tus chequeos respectivos. Es decir, estar bien estable de tus enfermedades crónicas ya establecidas. Si tú no tienes ningún signo ni síntoma. Si tú o alguien cercano a ti comienza a tener signos y síntomas como tos, fiebre, y está relacionado con casos que han salido del país o gente que ha venido de otros países y que pasaron cuarentena, pero aún así presentan esos síntomas y han ido a otros países, pues lo importante es que tú lo reportes inmediatamente, consultes inmediatamente a tu centro de salud y reportes esa situación. Hay un número especializado, si no me equivoco es el 132, y si no, pues acércate a los medios respectivos. Y eso sí, al presentarlo, signos y síntomas, tienes que aislarte lo más que puedas. Tienes que usar mascarilla especializada. Hay una mascarilla ya especializada, tú ya la debes saber cuál es, conocerla. Tienes que mantenerte aislado, mantenerte en el tratamiento y asistir a donde tengas que asistir. No buscar reunirte más, a eso me refiero con aislarte. Lo más importante para finalizar, te puedo decir, es que tienes que estar bien informado. Tienes que leer de fuentes confiables. ¿Y cuáles son las fuentes confiables? La OMS, la OPS, el Ministerio de Salud, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Todas las vías oficiales de información son los medios a los que tú debes acudir para responder preguntas. Hoy, gracias a las redes sociales, no tienes excusa para estar ignorante o desinformado de esto. Así que ese es mi llamado para que tú puedas estar pues replicando esta información que estoy dando. El hecho que se le declare pandemia a esta enfermedad no significa que vamos a salir corriendo, gritando fuego, a huir y a abarrotar supermercados y a crear caos, a crear miedo. No, significa simplemente que tenemos que tener medidas cuidadosas. Y la declaratoria de pandemia es para que los países puedan establecer coordinaciones, medidas como las que tú estás tomando. No te moleste porque si tú vienes de fuera del país y o quieres salir del país, lo cual ahorita no se puede por el estado de cuarentena, pero si sales del país y tratas de ingresar en estos momentos, has salido del país y tratas de ingresar, sabes que vas a recibir todas las medidas que se han establecido por la cuarentena. Todo este proceso es respecto a esta pandemia. Esa es la idea de la pandemia. La pandemia no es un grito de fuego, son fases ordenadas que la OMS ha establecido. Así que no significa que estamos ante la peste bubónica o una situación de muerte inminente. No, simplemente significa que hay un virus que se propaga muy rápido, que puede dar complicaciones, que puede enfermar, pero que no todos los que se enferman se mueren. Ya está confirmado que más de la mitad se recupera y que la mortalidad es muy baja, que aumenta un 3 a un 4% en las personas que padecen de enfermedades. Es decir, 3 de cada 100 personas pueden fallecer, pero si tienen enfermedades que ya hablamos. Gracias por tu atención y yo me despido de ustedes. Muchas gracias.